Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga, muy buenos días. Pues bueno, vamos a continuar con la lectura de la palabra y vamos a comenzar a leer el capítulo número 21 del primer libro de Samuel. Pero primero vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Señor, muy buenos días. Primero que nada, buenos días. Gracias, Señor, por, por esta noche tranquila, Señor. Por esta noche de sueños. Por esta noche, Señor, de descanso. Muchas gracias, Padre. Comenzamos leyendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente pidiéndote, Señor, que nos enseñes el buen camino, Señor. Que nos muestres a través de todas estas palabras, Señor, cómo tiene que ser nuestra vida, Señor. Cómo tenemos que conducir nuestros pasos, hacia dónde los tenemos que encaminar. Que nos enseñes, Señor, a cómo no comportarnos y que nos enseñes, Señor, cómo hacer bien las cosas, en el nombre de Jesús. Que tus palabras, Señor, penetren en lo más profundo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, en el nombre de Cristo. Que seamos bendecidos todos, Señor. Que seamos bendecidos, Padre. Los que lleguen a escuchar esto, Señor, los que lo lleguen a ver, Señor, que sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecidos por ti, Señor. Bendecidos por tu voz, en el nombre de Cristo. Señor, hoy nosotros nos entregamos por completo, Señor, a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, no hacemos otra cosa más que buscar agradarte, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido, Padre, que no te separes de nosotros, que nunca nos sueltes de la mano, Padre, en el nombre de Jesús. Que sigas siendo, Señor, nuestra guía en la oscuridad y la nube que va sobre nosotros en el día, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas, Señor, a nuestros hijos y a nuestras hijas, que bendigas sus trabajos, que bendigas su camino, Señor, en el nombre de Jesús. Que bendigas a las generaciones que siguen después de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo. Que nunca les falte nada, Señor, a ellos. Que nunca nos falte nada a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la disposición del corazón, Padre, para escuchar tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues entonces continuamos leyendo. Ayer, nos quedamos en el capítulo 20, en donde Jonatán ayuda a David a escapar. Le da una señal, más bien. Le da una señal porque pues Saúl andaba queriendo terminar con la vida de David. Y Jonatán le dice, pues sabes qué, yo voy a procurar que no te pase nada, ¿no? Dice, mira, voy a hablar con mi papá, dice, y si sigue insistiendo en querer acabar contigo, pues, ve a tu ciudad, regresas y voy a darte una señal con unas saetas, con unas flechas. Si yo dijera a un niño, si yo le dijera al niño que va por las saetas, vente más cerca, están acá las saetas, tú puedes regresar, pero si las lanzo más allá y le digo al niño, vete más lejos, pues entonces tienes que huir. Entonces, prácticamente con eso cerramos ayer el capítulo número 20, en donde Jonatán y David hacen un pacto. Le dice Jonatán, ¿sabes qué? Pues yo sé que tú vas a ser rey, o sea, ya lo sabía. Tú eres rey, dice, pero prométeme que vas a hacer misericordia con mi casa. Y David le promete que va a hacer misericordia con la casa de Jonatán. Es decir, al momento que hace promesa con la casa de Jonatán, pues va a hacer promesa con Saúl, con el rey, porque pues la casa de Jonatán es la casa de Saúl, esa casa de Saúl. Entonces pues ahora sí queda que por extensión, si iba a ser piadoso con Jonatán, pues iba a ser piadoso con el papá de Jonatán también, más bien con la descendencia. Entonces, bueno, David se va y llega a una ciudad que se llama Nob, y en esa ciudad había un sacerdote que se llamaba Ahimelech, y justamente es ahí donde comienza este capítulo número 21, cuando David huye de Saúl.
Y comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 21. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar y le pregunta: ¿por qué estás solo, David? Y le pregunta: ¿por qué estás solo, David? ¿Por qué no te acompaña nadie? El rey me envió en un asunto privado, le dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas, le dice David a Ahimelech. ¿Qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Él se los iba a dar a los sirvientes del templo, pero solamente si los sirvientes se habían guardado puros. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Vamos a leer en la NTV. Dice: no te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio pan sagrado, el pan de la presencia o de la proposición, o el pan que se ofrecía en el templo para el Señor. Le dio el pan de la presencia, que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Estaba uno de los hombres del rey Saúl, el rey que quería terminar con la vida de David. Dice: aquel día estaba allí Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Y David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ya ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Dice: solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elá. Le dijo Ahimelech: solamente tengo la espada de Goliat. Le contestó el sacerdote: está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis en Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. Y decían: ¿no es este David el rey de la tierra? Se preguntaron entre ellos: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. No les gustaba, se burlaban de él, hablaban a sus espaldas. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca. Se fingió loco David. Miren, David oyó esos comentarios. O sea, la gente de los oficiales de Aquis, la gente de Aquis, a ellos no les gustaba que David estuviera entre ellos. Y decían: ¿no es este David el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es ese a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco
arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres: ¿tiene que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Lo que tiene que hacer alguien, ¿no? Lo que tiene que hacer alguien con miedo. Y luego dicen que David no actuaba como una persona normal. Era una persona normal, con miedos, con deseos, con anhelos, con esperanzas. Era una persona normal, una persona con hambre, una persona que se sintió sola, una persona que fue más allá de lo que el Señor le permitía hacer. Sin embargo, él tenía en su corazón al Señor. Pero una persona normal, como tú o como yo. Una persona que sin lugar a dudas, aún siendo rey ya ungido, todavía no coronado, vivió muchas cosas en su entorno, con su familia, en el lugar donde pertenecía, y los que lo conocían decían: pues a ver, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Capítulo 22, David en la cueva de Adulam. Esto es muy interesante. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Sabían dónde estaba, sus hermanos y sus parientes se unieron con él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. La cueva de Adulam, lugar de refugio. La cueva de Adulam, un lugar en donde se preparaban para la batalla. La cueva de Adulam, un lugar en donde vivían, donde podían estar tranquilos, donde podían estar en paz. La cueva de Adulam. Y las iglesias de repente son como la cueva de Adulam, donde empieza a llegar gente, dice, gente con problemas, gente endeudada, o gente que simplemente estaba descontenta. Estaban contentos con la vida que llevaban, no estaban contentos con ellos mismos, no estaban contentos con su familia, no estaban contentos con su economía, no estaban contentos con nada, no tenían paz. Eran personas intranquilas. David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí conmigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Tenía que ser así. Tenía que pedir permiso. No podía hacer las cosas así como él se le antojaba, ¿no? Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día, el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Aret. Volvemos a la Reina Valera. Dice: y fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con nosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Bueno, les dijo que les permitía estar con ellos. Dice: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda, vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Y entonces Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: escuchen ahora, hijos de Benjamín. Les dijo así: escuchen ahora, hijos de Benjamín, les dijo Saúl. Escuchen bien.
les gritó Saúl a los oficiales al escuchar las noticias de David. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Acaso él les ha prometido a todos hacer los generales y capitanes de los ejércitos? ¿Es por eso que han conspirado contra mí?, les dijo Saúl. Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con el hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. La víctima, ¿no? La víctima, se hacía la víctima Saúl. David ni siquiera se acordaba de él. Bueno, sí se acordaba de él porque estaba huyendo, ¿no? Pero Saúl se hacía la víctima, se victimizaba. Y decía, bueno, pues, ¿por qué no me dijeron nada de lo que estaba planeando David? David no estaba planeando nada, David estaba huyendo. David no estaba planeando atacar al rey, a Saúl, él no. Él solamente estaba cuidando su vida y cuidando la vida de la gente que estaba en la cueva de Adulam y cuidando la vida de sus papás. Porque Saúl podía, en un arranque de locura, ir y acabar con la vida de sus padres y de sus hermanos. Pero David no estaba pensando nada en contra de Saúl, al contrario. Entonces Doeg, el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Sí, llegó escondiéndose, por eso les comento que no estaba planeando nada, David. Simplemente se estaba escondiendo. Es un hombre que tenía hambre, que no sabía dónde ir, no sabía con quién llegar. Llega con el sacerdote Ahimelech, le pide pan, le da 5 panes, los panes de la proposición, los panes que estaban en el templo para ofrenda al Señor, y se los da a Ahimelech y le da la espada con la que el mismo David había matado a Goliat. Entonces va de chismoso este Doeg, el que era el jefe de los pastores de Saúl, dice, no, ¿qué crees? Dice que cuando yo estaba ya en la tierra de Nob, dice, yo vi a David, al hijo de Isaí, hablando con el sacerdote Ahimelech. Entonces Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat el filisteo. Vaya chismosito, ¿verdad? Chismosito Doeg. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Los manda a llamar. Hagan de cuenta que era como un Donald Trump de aquella época. Bueno, ya no me meto en problemas. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl les gritó, escúchame, hijo de Ahitob. ¿Qué quiere mi rey?, le preguntó Ahimelech. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir, qué bueno que estás aquí, no sé. En lugar de eso, le grita y le dijo, escúchame, hijo de Ahitob. Y le pregunta a Ahimelech, ¿qué quiere mi rey? ¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí?, le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué le instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Sí le dio comida, porque tenía hambre. Pero aparte David llegó diciéndole mentiras a Ahimelech. Ahimelech podía haberse lavado las manos y decir, ¿sabes qué? Pues pasó esto. Él llegó diciéndome que tú lo habías mandado. Que por la prisa que tenía ni siquiera tomó un arma para poder salir a la misión que tú le habías mandado. David le mintió. David le mintió a Ahimelech, al sacerdote. Pero jamás le dijo nada David a Ahimelech de que quería terminar con la vida de Saúl. Jamás. No le dijo nada. Entonces, pues Saúl en su desvarío, en su locura, pues se hacía muchas ideas en la cabeza, ¿no? Versículo 14 del capítulo 22. Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? O sea, no hay nadie como él.
ni la gente más cercana que usted tiene con usted es más fiel que David. No hay nadie. Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Es su yerno, es su pariente, es su familia. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de ese asunto porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Ahimelech me estaba mintiendo. Ahimelech estaba diciendo la verdad. Él no sabía nada. Si es que hubiera un complot. Él no sabía nada, pero complot no había. Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, le gritó el rey. Y le ordenó a sus escoltas: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. O sea, si no están conmigo, están contra mí. Entonces, quítenles la vida. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: hazlo tú. Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Eso fue un genocidio que delante de los ojos del Señor y sin la autorización del Señor era una atrocidad muy grande. Y sigue siendo una atrocidad muy grande, porque David levanta su mano en contra de los ungidos del Señor. Saúl levanta la mano en contra de los que adoraban en el templo del Señor, de los que ministraban la palabra del Señor, de los que ministraban la presencia de Dios. Solamente por una idea, por una locura de Saúl, por un desvarío, por algo que él se imaginaba que estaba pasando. Pero todo eso vino a afectar todavía más la vida de Saúl, porque no se iba a quedar así, porque el Señor nos iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces, no es bueno ni siquiera imaginar cosas. Antes de que nos hagamos ideas en la cabeza, hay que preguntarle al Señor: Padre, ¿qué está pasando? Dame la salida, Señor. No permitas que estos pensamientos me confundan. No permitas que estos pensamientos de persecución o de engaño o de traición vengan a mí, Señor. Ok, el Señor va a tomar el control de todas las situaciones. Aunque David no lo veía ahorita, llegó la restitución para David. Ahimelech fue el chivo expiatorio para que Saúl trataba de sacar información a Ahimelech, pero como no le daba información porque no tenía información, pues Ahimelech fue el cordero que fue sacrificado junto con todos los demás. Fue el cordero que fue sacrificado nada más para que Saúl justificara el hecho de que sí quería matarlo David, pero no, realmente no. Dijo: está bien. No lo quisieron matar los generales de Saúl, y la tarea se la dio al jefe de los pastores de Saúl, a Doeg, al que había estado ahí cerca de Emelec ese día. Imagínense, alguien, y esto sí yo lo veo bien, ahora sí, no, bien mala onda, porque Doeg estaba ahí con Ahimelech, Ahimelech el sacerdote, y lo estaban estaban hospedando a Doeg, y ahí estaba él con ellos, con los sacerdotes que acaban de ser asesinados, y con Ahimelech, y ese mismo hombre que estaba siendo hospedado por ellos, ese mismo hombre les da la espalda. Pero nada más con tal de quedar bien con Saúl. Bueno, 19. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. O sea, no se quedó nada más con los 85 sacerdotes, sino tuvo que ir en su locura, en su desvarío, fue y terminó con las familias de todos esos sacerdotes, con todos sus ganados, con todo terminó. Ahora sí hizo lo que no hizo
cuando el Señor le dijo que terminara con todos los, con toda la familia del rey aquel, y lo dejó vivo y se quedó con el ganado. Ahora sí hizo lo que él quiso, ¿no? Porque es lo que hace siempre una persona que está, que está desvariando, ¿no? Hace lo que mejor quiere. Cuando uno entra en un desvarío, cuando entra en una locura, cuando alguien entra así, cuando estamos enojados, hacemos lo que mejor nos parece. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: lo sabía cuando vi a Doeg el edomita allí ese día. Estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable, dijo David, de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo, te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Era de suponerse. O sea, David lo dijo, era de suponerse, yo lo sabía. Me vio Doeg, fue con el chisme a Saúl y tenía que pasar. Capítulo 23. David protege la ciudad de Keilah. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keilah robando el grano de los campos de trillar. Una vez más. Un día llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keilah robando el grano de los campos de trillar. Pues ¿cuántos filisteos eran que se reproducían a cada rato? Terminaban casi con ellos y otra vez se volvían a crecer las familias de los filisteos. Trataban de terminar con ellos y otra vez crecían. Bueno, le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keilah robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: Señor, ¿debo ir a atacarlos? Y el Señor le contesta a David: sí, ve y salva a Keilah, le dijo el Señor. Y aquí empieza un plan de restitución para David. Aquí empieza el plan del Señor con David para restituirlo como rey y levantarlo. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keilah para luchar contra todo el ejército de los filisteos. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keilah, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keilah, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Sin miedo porque el Señor está con nosotros. Aunque el ejército parezca grande, el Señor está con nosotros, no tengas miedo. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keilah, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keilah. Excelente, exclamó. Ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Pues cálmate tantito, Saúl. Espérate. Saúl pensaba que David se seguía escondiendo de él. Si ya lo tengo, el Señor Dios me lo ha dado. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró y dijo: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keilah y destruirla, porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keilah y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me ha informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. David, un guerrero feroz. David, un hombre que de niño había peleado con osos y con leones. David, que había matado a Goliat, le tenía más miedo a Saúl que a todo lo que había pasado. Le tenía miedo a su suegro. Entonces consulta al Señor. Bueno, acababa de pasar una batalla ahí en Keilah. El Señor le había dado la victoria contra los filisteos. Y aún así David seguía teniendo miedo a Saúl. Le seguía teniendo miedo. Y le dice el Señor a David: sí, él va a venir. Y de nuevo David le preguntó:
¿Me traicionarán los líderes de Keilah a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos te van a traicionar. Imagínense, después de que David va y los defiende, después de que David va y termina con los filisteos, después de que los hace huir, después de que les regresa sus ganados, les regresa el grano al pueblo de Keilah, el Señor le dice, ¿qué crees? Que sí te van a traicionar. Entonces David va y se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, los que estaban en la cueva de Adulam cuando él entró y llegó su familia y sus hermanos y todos, se llegaron a juntar 400. Dice, pero ahora eran cerca de 600, salieron de Keilah y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió ya no ir a Keilah. David se refugió entonces en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Iba todo loco este Saúl buscando matar a su yerno. David jamás, desde que era niño, desde que él lo llamó a tocar el arpa en su casa, Saúl, David tenía muy presente la cadena de mando bajo la que él estaba. Y la punta de la cadena de mando era el rey Saúl. Él respetó a sus generales, respetó el lugar en donde estaba, respetó la casa donde estaba, respetó el lugar que ocupaba dentro de la casa de Saúl, pero jamás en toda su vida, desde que era niño hasta este momento, jamás pensó, ni siquiera en levantar su espada en contra de Saúl. Jamás lo pensó, nunca. Pero Saúl desvariaba. Bueno, Saúl ya sabía que David había sido ungido como rey y no quería que David fuera rey. No quería que alguien que ni fuera de su familia, que no fuera de su círculo más cercano, aunque él fuera esposo de su hija, no quería que él fuera rey. Bueno, entonces, David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif, y Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Orés, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán se fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Fue Jonatán, el amigo querido, con el que había hecho pacto, hijo de Saúl, dice, y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Dijo, que tu fe no decaiga, porque Dios está contigo. Que tu fe no decaiga, porque si Dios ya te dio una promesa, Dios va a estar contigo. Entonces, mira, esto es tan fácil, como simple, como sencillo, ¿no? Los problemas siempre van a estar ahí. Los problemas siempre van a estar asediándonos y aventándonos así del hombro y nos van a estar queriendo mover de nuestra fe. Ahí van a estar siempre los problemas familiares, en el trabajo, donde tú quieras. Ahí siempre van a estar los problemas. Pero el Señor hoy dice, confía en mí. La gente te puede traicionar. La gente va a hablar mal de ti. La gente va a estar siempre en tu contra. Amigos y no amigos. Pero siempre va a haber alguien que va a estar en contra nuestra. Pero siempre va a haber una palabra de ánimo, de aliento, para que tú no pierdas tu fe en Dios. Para que no tengas miedo. Y justo así le dice Jonatán a David, no tengas miedo. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te va a encontrar. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego, miren a Jonatán siendo hijo de Saúl, a él no le importaba el reino. A él no quería ser rey. No quería ser rey porque también ya sabía que había sido ungido David desde pequeño para ser rey. A él no le interesaba el reino, él no quería el reino. No quería gobernar. Lo que quería estar, o sea, el anhelo de Jonatán era estar a un lado del rey David, no sé, quizás siendo su consejero, pero estar ahí junto con él en el reino cuando David fuera coronado como rey. Dice, luego
los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor y después Jonatán regresó a su casa mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Sif fueron a Saúl en Gibea y traicionaron a David. ¿Sí? Fueron los hombres de Sif, fueron a buscar a Saúl. Saúl estaba en Gibea y traicionaron a David. Y le dijeron, sabemos dónde se esconde David. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte de Jesimón. Desciende cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos. Descienda cuando esté listo, le dijeron a Saúl, descienda cuando esté listo. Cuando ya hayas descansado, desciende y lo atraparemos y te lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. ¿Cómo era? A mí se me hace un hombre muy hipócrita en este punto, Saúl, un hombre muy hipócrita. Tenía la palabra del Señor, tenía al Señor en los labios, pero no lo conocía realmente. A pesar de que ya había profetizado, de que ya había sido bendecido por Samuel, que el Señor le había dado un reino, no conocía Saúl no conocía al Señor. Y sin embargo tenía las palabras de Dios en la boca. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Por eso digo, ¿no? Don Sufrido, la víctima. Híjole, esto es tremendo. Un rey que no conoce a Dios, que ha sido favorecido por Dios, pero que no conoce a Dios, que tiene la palabra de Dios solamente en los labios, pero no en el corazón, se hace la víctima. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes. Y si está en la región, lo rastrearé aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Sif, los chismosos, regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Araba, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras de él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercarse a David y a sus hombres. Había una montaña. Saúl estaba de un lado y David estaba del otro lado. Y esa es una referencia muy hermosa, porque todos pueden estar parados frente al monte del Señor, pero no conocer al Señor. David tenía miedo y el Señor lo conocía. Saúl estaba enojado y el Señor lo conocía. Pero hay una diferencia. El Señor había apartado su mirada de Saúl y tenía puesta la mirada en David. David había sido ungido por el Señor para ser rey. Y a Saúl se le había quitado el reino. Esto es bien interesante. Vamos a ponerlo en este contexto. Puede haber gente que es nombrada como rey. Puede haber gente que es nombrada con un ministerio, pero no tienen la presencia del Señor. Y puede haber gente que es nombrado con un ministerio y tienen toda la presencia del Señor con ellos. Pero ahí entra el corazón del hombre. Ahí entra la voluntad de Dios en el corazón del hombre. Si un hombre o una mujer, hablo de dos, hombre y mujer, tienen un corazón humilde, un corazón doblegado al Señor, el Espíritu de Dios va a estar con ellos. Y el otro, por ejemplo, como Saúl, soberbio, altivo, mentiroso, injusto, nada humilde, Señor lo ve de lejos, aunque esté parado en el mismo monte del Señor. Aunque esté parado e intente estar en la presencia del Señor, aún con todo y eso,
no tiene la presencia de Dios. Entonces hay que procurar tener un corazón que le agrade a Dios para que cuando estemos parados frente al monte del Señor, perdón, cuando estemos orando, cuando estemos clamando, cuando estemos intercediendo incluso por alguien, hay que tener un corazón agradable a Dios. Llega David con el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech le dice, es que este pan, lo que leímos hace un rato, este pan está destinado para los siervos del templo, para los sirvientes del templo, pero no les puedo dar el pan si ellos no están purificados, si no han tenido relaciones con mujeres. David venía huyendo. David no había estado con su esposa. Él iba huyendo. Entonces se podría considerar que él estaba puro de alguna manera. Entonces, a pesar de todo, no me quiero perder, a pesar de todo, David en el monte tenía el corazón agradable a Dios. A pesar del miedo, a pesar de la angustia, a pesar de todo, él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y Saúl no. Saúl siempre se presentaba al Señor con un corazón altivo, con un corazón mentiroso. Entonces uno estaban en el mismo monte, pero uno estaba de un lado y el otro estaba del otro. Le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos, y desde entonces el lugar donde David acampó se llama la Roca del Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de En-Gadi. Capítulo 24. Si nos da tiempo. David perdona la vida de Saúl. Y esto es bien interesante también. Porque David lo tenía, si se puede decir, en un puño para terminar con él. Y no termina con él. Porque David nunca pensó en matarlo, como les vengo diciendo. Capítulo 24, versículo 1. David perdona la vida de Saúl. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Escogió a 3,000 hombres, a los mejores guerreros que tenía Saúl, los escogió para ir a buscar a David. Escogió a 3,000 soldados, los mejores soldados que tenía. O si no iba a pelear contra un batallón, iba en busca de un hombre y de 600 hombres más. Pero yo me imagino, no sé, que Saúl también tenía miedo, y tenía miedo de David. Porque Saúl sabía que a David lo acompañaba Dios. Entonces a Saúl también Saúl tenía miedo. Tenía miedo de la fiereza de David, pero porque David estaba acompañado por Dios. Entonces miren, también la gente luego cuando sabe que tenemos la presencia de Dios con nosotros, eso es lo que luego les impide hacernos algo, ¿no? Levantar la mano contra nosotros, no sé. En el lugar, dice, los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera, ¿va? A ver. Dice, y llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva y entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban en los rincones de la cueva. Aquí está, Dice, cuando llegó el redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, es decir, entra Saúl,
y él no los ve a ellos, estaban escondidos, pero ellos sí lo ven a él, David lo ve. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjense, teniéndolo ahí con la espada de Goliat, teniéndolo ahí a punta de lanza para terminar con su vida, solamente va y con la misma espada con la que mató a Goliat, le corta un cacho, un trozo un trozo de la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Vean cuánto amor tiene David. O sea, esto es amor puro, amor sincero, amor que respeta, pudiendo haber llegado y acabar con él. David pudo haber llegado y acabar con la vida de Saúl. Dijo, no, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el rey, contra el ungido de Jehová, porque él había sido ungido por Dios. Eso es amor de pastor, eso es amor es amor hacia las almas, respeto hacia las almas. Dice, el ungido de Jehová, que el Señor, dice que el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué le haces caso a aquellos que dicen que te quiero matar? ¿Por qué le haces caso a las voces de tu cabeza que dicen que yo te quiero matar? Dice, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. El Señor ya vio que tú estabas en mis manos aquí en la cueva y yo pude haberte matado. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Imagínense cómo se le ha de haber oprimido el corazón a Saúl de miedo. Estaba a punta de lanza para que David terminara con él, y aún así David lo amaba. Lo amaba. Y no, ¿por qué? Primero porque es hijo de Dios, porque había sido ungido como rey David. O sea, David amaba al Señor con todo su corazón. Pero hay algo aquí bien interesante también. David hizo un pacto con Jonatán de hacer misericordia con su casa. Eso, y que David no quería tocar al ungido, se mezclaban. Se mezclaban tres cosas. El amor que David le tiene a Dios, el amor que David le tenía a Jonatán, y el respeto que David le tenía al rey. Se mezclan tres cosas importantes. David no iba a levantar la mano contra el papá de Jonatán. David no iba a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y David no podía hacer nada, porque amaba también a Saúl. Dice, y mira, Padre mío, porque le dice Padre, o sea, ay, hasta me dan ganas de llorar. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Esto es triste porque hay personas que no nos quieren. Y nosotros tenemos, si no el poder, tenemos la forma, no de hacer mal contra esas personas, sino de alejarnos. Y a veces no lo hacemos por el amor que les tenemos. Y no dejamos de orar por esas personas, y no dejamos de mirarlos a los ojos con cariño y decir, pues mira, yo puedo hacer tantas cosas, puedo desquitarme de tantas maneras, pero no lo hago, ¿sabes por qué? Porque yo no soy como tú. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano
no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, le dijo David a Saúl. Mi mano no se va a levantar contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿A quién estás persiguiendo, Saúl? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? ¿No eres tú el que estás hablando, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Salen palabras de bendición de la boca de Saúl. Y como al principio, más bien el día de ayer, este Saúl se ató con sus propias palabras al decir: no vas a morir por mi mano, se estaba cumpliendo. Y aquí una vez más se vuelve a atar Saúl con sus propias palabras. Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Lo estaba bendiciendo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Qué les parece? David le perdona la vida a Saúl por amor a Jonatán y por amor al Señor. Eso es tremendo, ¿no? Ya era confirmado era confirmado el reino de David por parte de Saúl. Saúl le confirma el reino. Tal cosa haga yo de levantar mi mano contra ti y matarte. Llegamos al capítulo 25, en donde David encuentra a Abigail, pero no lo vamos a terminar de leer. Entonces, vamos a dejarlo para mañana. Pero la reflexión es esta. Podemos tener todo el favor de Dios, porque lo tenemos. Podemos tener al enemigo en nuestras manos, porque el enemigo está bajo nuestros pies. Podemos hacer 1000 cosas en contra de aquellos que no nos quieren, pero no lo hacemos, primero que nada, por amor a Dios. En segundo, porque amamos a las almas, porque las almas son del Señor. La justicia es de Dios, la venganza es de Dios, nunca nuestra. Si nosotros atentamos contra la vida no estoy hablando de atentar contra la vida de forma física, de manera espiritual. Si atentamos contra alguien de manera espiritual y lo maldecimos, siquiera lo maldecimos, vienen consecuencias a nuestra vida. Así lo conozcamos o no lo conozcamos, vienen consecuencias a nuestra vida. Porque el único que puede lanzar palabras en contra de nuestros enemigos, de nuestros adversarios, es Dios. Nosotros no. Ni eso podemos hacer. Porque entonces estaríamos queriendo sobrepasar la justicia de Dios. Y la justicia solamente es de Él. Él va a pelear por nosotros. Él nos va a sacar adelante. Él siempre va a estar y va a ser a nuestro favor. Entonces, hay que ser como David. Aunque tengamos todo lo suficiente para poder actuar en contra de aquellos que nos atacan, mejor hay que bendecirlos y hay que orar por ellos. Por quien sea, por quien sea. Y no hay que decir, pues es que él es así, es que ella es así, jamás va a cambiar. No.
tú ni yo vamos a hacer cambiar a la gente. Por ejemplo, yo no voy a hacer cambiar, no sé, a mi vecino. Yo no lo voy a hacer cambiar. Pero si yo oro por mi vecino, el Señor escucha mi oración y entonces Él va a actuar en la vida de mi vecino, en la familia incluso, ¿no? Y más en la familia. Pero nunca hay que levantar juicio en contra de ellos. Es que él nunca va a cambiar, es que ella nunca va a cambiar, es que él es así, es que ya me cansé de orar por él, ya me cansé de orar por ella. Insiste, 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 insiste. Así se nos vaya la vida insistiendo y pidiendo a Dios, hay que insistir. Y Dios, en su momento, va a responder. ¿De qué manera? Yo no sé, pero Dios va a responder, porque así es Dios. Pero tiene que quitarse de nuestro corazón, tiene que salir de nuestro corazón todo eso que a Dios no le agrada. ¿Por qué pedimos y pedimos y no nos responde el Señor? Pues porque pedimos mal, o pedimos con un mal corazón, o pedimos con una mala intención. Entonces hay que ser como David. David jamás trató de acabar con la vida de Saúl, de su suegro. Al contrario, estaba a favor de su suegro. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos dé un corazón conforme al corazón de Él, para ser agradables delante de su presencia. Amén. Que hoy este día tomemos ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de David, de no levantar la mano, ni la voz, ni nada contra nuestros enemigos, contra los que no nos quieren, contra los que se burlan de nosotros. No hay que levantar la voz contra ellos, al contrario, hay que bendecirlos, para que el Señor también nos bendiga y extienda su misericordia sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, que quizás ya no conozcamos o no sé, pero para que el Señor extienda su misericordia en ellos. Y qué importante es eso, orar por los nietos y por sus hijos. Porque a veces nada más oramos por el entorno que tenemos, ¿no? Nuestros hijos y punto. No, también hay que orar por los nietos y por los que siguen de nosotros. Quizás ya no conozcamos a los bisnietos, probablemente ya no sé. Pero a mí me gustaría que los bisnietos y los hijos de los bisnietos también gozaran de la presencia del Señor. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos estas palabras, Señor. Tu palabra nunca viene vacía porque todo sale de ti y todo regresa de ti, Señor. Y estas palabras, Señor, que hoy leímos, Señor, que se queden selladas en nuestro corazón, así como quedaron selladas tus palabras en las tablas que le diste a tu hijo Moisés. Que así queden, Señor, en las tablas de nuestro corazón, selladas, Padre, impregnadas de ti. Que hoy nosotros, Señor, podamos entender todo esto, que a pesar del miedo, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias que vengan en nuestra contra, tú estás ahí, gobernando, reinando, habitando en nosotros, sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, nosotros, Señor, declaramos delante de ti, Señor, y con fe suficiente, Padre, que no vamos a levantar ni la voz ni las manos en contra de aquellos que no nos quieren, de aquellos que hablan mal de nosotros, de aquellos que no han estado con nosotros, Señor, y aún así dicen que nos aman. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelos, guárdalos, guarda sus familias, guarda sus alacenas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana para leer el siguiente capítulo, que está buena la novela. Que Dios les bendiga. Bye.